Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En esta ocasión estamos de nuevo en esta transmisión que estamos haciendo a través de nuestra plataforma en Facebook. Queremos llegar a cada uno de ustedes a través de esta señal, por medio de esta conferencia, esta serie de temas que estamos teniendo, que se titulan Señales de los Tiempos. Ha llegado el momento para que todos juntos podamos abrir la Biblia y estudiar un poco acerca de lo que la palabra del Señor nos viene enseñando durante estas noches. Los dos estudios anteriores hablábamos acerca de la identificación de la primera bestia de Apocalipsis 13. La segunda noche hablábamos acerca de no solamente la identificación de la bestia número 1, sino que la identificación de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Llegamos a la conclusión que la primera bestia de Apocalipsis 13 es sin duda alguna el sistema papal en su etapa renovada ahora. Y también llegamos a la conclusión bíblicamente de que la segunda bestia de Apocalipsis es los Estados Unidos de Norteamérica, en correlación con otras potencias mundiales que conforman igualmente la segunda bestia de Apocalipsis capítulo número 13. Ahora bien, antes de entrar en detalle al tema que nos ocupa en esta oportunidad, quiero agradecer la sintonía que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Nos están siguiendo desde Sudamérica, mayoritariamente Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y por supuesto Estados Unidos. Aquí también en Europa nos sigue la señal a través de hermanos que nos están sintonizando en Bélgica, también aquí mismo en el área este de Europa, los países de Italia. También hay personas que nos están siguiendo en Suiza, en Noruega y ahora que nos están también sintonizando en España. Agradecemos a todos ustedes por seguir la señal de las señales de los tiempos en esta serie de estudios que estamos llevando a cabo con el fin de encontrar sintonía entre las cosas que suceden y lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice. Anoche terminábamos diciendo que por muy difícil que sea la situación, siempre al final Jesucristo nos da la victoria. Y es que de algo que sí debemos estar seguros es que la victoria está garantizada. El apóstol Pablo escribió pasajes como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasajes porque nada nos puede separar del amor de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba seguro, estaba convencido de que al final la victoria siempre es para nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros, no cabe duda que también es la victoria para cada uno de nosotros, porque Jesús ganó una victoria para dárnosla a nosotros. Ahora bien, hablábamos acerca de que el capítulo 13 de Apocalipsis está en sintonía con las cosas que están sucediendo hoy alrededor del mundo. La influencia que ha tenido Estados Unidos como la segunda bestia de Apocalipsis 13 es tan grande en el mundo que tiene presencia militar y diplomática en más de 170 países en el mundo. Esto nos dice de la gran influencia que tiene en el mundo entero. El mundo se ha arrodillado a sus pies, el mundo se ha rendido a la política exterior, a la política económica que Estados Unidos ejerce en el resto del mundo. Todo lo que sucede parece que está en sintonía con los intereses que buscan los Estados Unidos de Norteamérica. Es más, ¿sabían ustedes que el 60% de los recursos mundiales terminan en las potencias más grandes del mundo? Especialmente en la primera economía de los Estados Unidos, del mundo, que es Estados Unidos. Eso significa que mayormente los países del mundo, todos los países, que son más de 200 países en el mundo,
se quedan únicamente más de 190 países con la minoría, con el otro 40% de los recursos existentes. Una de las situaciones que hemos visto es que en el este o en el Medio Oriente, como comúnmente llamamos, tenemos un problema de guerras y cada momento hay guerras y guerras. Los palestinos contra Israel, Estados Unidos contra Irán, Estados Unidos contra Libia, Estados Unidos contra Siria, Estados Unidos contra Irán, Estados Unidos contra el mundo en realidad ahora, Estados Unidos contra China. Y todo es maquillado por medio de cosas como: no queremos que el mundo desarrolle armas nucleares. No queremos que Irán tenga armas nucleares. No queremos que China esclavice al mundo con la ideología comunista que maneja su país. No queremos que los rusos intervengan en el mundo porque su ideología de la antigua Unión Soviética todavía la tienen a través de Vladimir Putin. No queremos, y el mundo entero, las potencias más grandes del mundo, especialmente Estados Unidos, como la segunda bestia de Apocalipsis 13, se encarga de impregnar, de inyectar una dosis de miedo en la gente en todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque están maquillando la verdadera razón por la que están librando las guerras en diferentes partes del mundo. No se trata de libertad, no se trata de democracia. Olvídate de eso. La verdadera razón que está detrás es el poder, el dinero, el control mundial, pero más allá de todo eso, los recursos naturales que estos países poseen. Nadie podrá contradecir el hecho de que la intervención de los Estados Unidos en el Medio Oriente se refiere única y exclusivamente a un solo factor, y es el factor energético a través del petróleo que estos países, la riqueza petrolera que estos países tienen. A los que no somete por la fuerza, los somete a través de la diplomacia. Es así como ha venido funcionando esto. Mientras que Estados Unidos está en guerra contra Irán, mientras está en guerra contra otros países vecinos, tiene sometido al resto de los países en el Medio Oriente, por ejemplo Arabia Saudita, con tremendos e ilimitados contratos comerciales, en los que se trafican influencias. Tú me das tus recursos al precio que yo digo, y tú tienes todo lo que tú quieras conmigo. Militares, equipo militar, misiles, bombas, personal para entrenar a los militares, todo lo que tú quieras. Pero si el país no quiere tener algún tipo de relación diplomática, entonces lo sanciona con diferentes tipos inimaginables de condiciones. Por ejemplo, que el resto del mundo aísle a ese país del sistema económico mundial, del sistema financiero mundial. Y con solamente expulsar a un país del sistema financiero mundial conocido mayormente como el SWIFT, ese país ya no logra tener transacciones comerciales en dólares con ningún país del mundo. Tiene que optar por otros mecanismos, intercambios en moneda nacional y más. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con países como Irán, a los que Estados Unidos ha rodeado, le ha puesto un cerco financiero en el que ningún país del mundo puede comerciar con ese país. Pero si un país del mundo desobedece esa orden directa a los Estados Unidos, también corre la misma suerte de ser sancionado a ese país, de ser sancionada su economía, su política y de oprimir a su pueblo. Países no alineados como Cuba, Venezuela, Rusia, China, Corea del Norte y demás, algunos más, son los que en este momento están viviendo las peores condiciones
por medio de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a estos países. De hecho, países como Rusia e Irán y China, que tienen un nivel económico y financiero mucho más grande que cualquier otro país en el mundo, han logrado saltar esa cerca de sanciones económicas y han logrado ser naciones autosuficientes, autoabastecibles, que producen lo que necesitan e incluso venden a quienes lo necesitan. Pero no es el caso de todos los países no alineados. Ahora, debemos entender que todo esto era parte del desarrollo de las cosas que haría precisamente esta segunda bestia en Apocalipsis 13, que al principio parecía un cordero, y ya lo explicamos ayer. Y este cordero parecía un cordero porque sus cimientos, sus bases, estaban fundamentadas en el cristianismo, de aquellos que fueron huyendo de Europa para América, y allá se quedaron en América radicando. Pero después este cordero dejaría de ser un cordero y comenzaría a actuar como un dragón. ¡Qué terrible situación! Ahora bien, lo más interesante está por venir. Lo que estamos viendo en este momento, sanciones económicas, sanciones políticas, sanciones diplomáticas, sanciones financieras, sanciones de todo tipo de parte de Estados Unidos contra aquellos que no se sometan a su política, es solamente los ensayos de lo que viene en el futuro inmediato. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice el mismo capítulo 13 de Apocalipsis y los versículos desde el 14 en adelante. Dice, desde el 13, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia primera, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora bien, he dicho que apenas lo que estamos viendo en el mundo, tanta sanción económica y financiera, son solamente un ensayo de lo que viene a continuación. Y es que esto se va a ir haciendo una forma de vida. Los Estados Unidos continuarán presionando de manera incansable a todos los países, a todas las organizaciones religiosas y no religiosas en un punto, para que todos se sometan a un único sistema de gobierno, conocido en la profecía como la imagen de la bestia. Esta imagen de la bestia, a veces pensamos, ¿qué será? Una imagen, ¿qué será? Pues tendrá que ser exactamente un sistema de conceptos, de principios, de reglas que deben ser obedecidas en pro del sistema unificado de las dos bestias de Apocalipsis 3. Eso me recuerda a mí que en el pasado hubo ya sistemas que quisieron hacer esto mismo. Sí, en el capítulo 10 de Génesis encontramos cuando Nimrod, erigió una torre conocida como la Torre de Babel. Y esa era la señal de todo aquel que seguía a Nimrod. La Torre de Babel, una edificación cuyo objetivo era la rebelión directamente contra Dios. La rebelión directamente contra Dios.
una religión nueva, un mensaje diferente. Es decir, Dios había dicho, todos váyanse por todos lados y llenen la tierra. Dijo, no, nos vamos a establecer aquí. Vamos a hacer una ciudad y vamos a ponerle nuestro nombre. ¿Por qué? Porque si viene otro diluvio, no nos va a encontrar desprevenidos. Buscando soluciones a los problemas por sí mismos, por sí solos, sin tomar en cuenta que Dios es soberano. Y el que no obedecía era sometido. Por eso es que Dios llamó a Abraham, primero a Taré y después a Abraham, para que saliera de Ur de los Caldeos, de todos los centros de adoración pagano que habían hecho Nimrod en pro del paganismo y de la idolatría contraria a lo que Dios había establecido. Más adelante, el neobabilónico o el imperio babilónico renovado, ya en los tiempos de Daniel, también el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, una imagen. Y a esto es lo que quiero que lleguemos. ¿Qué cosa es una imagen? Una imagen es un retrato de lo que representa un individuo. Es como cuando tú dices, me voy a tomar una foto. Esa foto representa lo que tú eres. Tus facciones, tus cejas, tus ojos, tu boca, tu forma de ser. Eso es una imagen. Así que Nabucodonosor, en el capítulo 3 de Daniel, él también se envió a hacer una imagen. Ahora, noten esto. En el capítulo 2 encontramos que Nabucodonosor había soñado con una imagen también. Es interesante, porque Nabucodonosor se había acostado pensando, ¿qué va a ser del futuro? ¿Qué va a ser de Babilonia en el futuro? Él creía que Babilonia era el rey eterno, un reino eterno que nunca pasaría. Permanecería el resto de la historia de la humanidad siendo el único imperio, el único reino que no pasaría de moda. Esa era la ideología de Nabucodonosor. Eso era lo que él pensaba. Sin embargo, esa noche en la que él se quedó durmiendo, pensando en aquello, Dios le reveló en un sueño. Sí, en ese sueño, él miraba una estatua enorme, grande. Pero en esa estatua estaba dividida en partes. Sí, en partes por metales. La parte de la cabeza era de oro puro. Pero después el oro terminaba. Y ahora venían el pecho y los brazos de la estatua de plata. Más abajo, el muslo y el vientre eran de bronce. Más abajo, las piernas eran de hierro. Y entonces, Nabucodonosor se quedó pensando, una vez que Daniel le interpretó el sueño y le dijo, oh rey, tú eres esa cabeza de oro. Y él entró en una contradicción en la mente de Nabucodonosor. ¿Pero cómo es posible? Si este reino, Babilonia, es eterno, ¿cómo es posible que yo solamente puedo ser la cabeza? Y en el capítulo 3 de Daniel, encontramos que Nabucodonosor se manda a hacer una estatua, oigan, de oro puro desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies de oro puro. La pregunta que tenemos que hacernos a este punto es, ¿por qué Nabucodonosor se mandó a hacer si ya había recibido revelación de Dios de que él sería o era solamente la cabeza de la estatua? Es que los seres humanos, mientras no estemos con Jesús, siempre vamos a querer contrariar a Dios. Así que conocemos el resto de la historia. Dios había dicho que Nabucodonosor sería solamente la cabeza, o Babilonia sería solamente la cabeza, pero Nabucodonosor dijo, no,
No me conformo con ser solamente la cabeza. Yo quiero ser un reino eterno. Y se envió a hacer una estatua de oro puro. Y en esa estatua de oro puro, él quería que todo mundo la adorase. Y al ser adorada esa estatua, eso significaba en términos generales que sería parte del pueblo de Nabucodonosor y no de parte del pueblo de Dios. Qué triste situación es esta. Qué triste situación es esta. Porque esta imagen era la representación de Nabucodonosor y sus principios malévolos que quería imponer a toda una sociedad. Cuando escuchen el sonido de los instrumentos, todos se arrodillan ante su nuevo Dios, la estatua. Y cuando leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, nos dice que también se envía a hacer una imagen. Pero note, esta imagen es un tanto diferente. No es una foto, no es un retrato, es un compendio de principios que hacen que las personas se sometan bajo la voluntad y la dirección del control de la bestia y de la primera bestia y de la segunda bestia de Apocalipsis 3. Es decir, que sean sometidos bajo el control de Roma papal y los Estados Unidos de América. Estamos viviendo en esta situación, en este punto en el que ya casi esas uniones se están dando. Pero todavía más, ¿cuáles son esas? Porque dice acá, haría que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muchos me han preguntado, ¿qué cosa es la marca de la bestia entonces? ¿Qué cosa es la marca de la bestia? Y mi respuesta a las personas es, ¿qué crees tú que es la marca de la bestia? Muchos responden diciendo, oh, es el chip. Y ya están poniendo el chip en Estados Unidos, en Noruega, en Suecia y demás. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta nada más a ti. ¿Tú crees que la marca de la bestia será un chip? Porque si fuese un chip, y si tú sabes que eso es la marca de la bestia, y aun si no fueses cristiano, tú te dejarías marcar. ¿Verdad que no? Claro que no. Es decir, que entonces la salvación sería mucho más facilita. Me refiero en términos prácticos con respecto al tema. O sea que una persona no necesitaría arrepentimiento para ser salvo, sino lo único que necesitaría sería no dejarse poner el chip. Y si no se deja poner el chip, automáticamente, aunque no se haya arrepentido, sería salvo. Cuando pensamos de esa manera, cuando pensamos de esa forma, estamos pensando lo mismo. Que para ser salvo entonces no necesitamos obedecer, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos entregarnos a Cristo. Lo único que necesitamos es no dejarnos poner el chip. Entonces hay un poco de incongruencias. Porque para ser salvos nos dicen los evangelios, Pablo y demás, que necesitamos ir a Cristo. Que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ir a Cristo para que Él nos perdone y nos dé la salvación. Entonces la salvación no depende de un chip. Y cuando hablamos de la marca de la bestia, estamos hablando de que quienes sean marcados serán adoradores y serán seguidores del papado bajo la dirección de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta que quiero hacerte entonces, si no estamos hablando del chip, entonces ¿de qué estamos hablando? Es que ahí dice que sería impuesta en la mano derecha o en la frente. Ahora, recordemos que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos.
Y hasta ahora todo el capítulo 13 está lleno de simbolismo. La bestia primera de Apocalipsis 13 no es otra que el papado, o sea, lo supimos. La segunda bestia lo vimos que es los Estados Unidos. Y estamos hablando de dos símbolos. Así que cuando dice que la bestia va a marcar a las personas en la mano derecha o en la frente, no puede estar hablando de algo completamente literal. Debe estar hablando también de algo simbólico. ¿Por qué la frente? Porque en la frente tenemos la mente. Y con la mente es el receptor o emisor de los pensamientos que produce nuestro corazón. Imagínate, el campo de batalla que hay entre el bien y el mal en la vida del ser humano, ¿sabes dónde se produce? No se produce en ningún chip, ya te digo, no se produce en ningún chip. Se produce en la mente del ser humano. El campo de la decisión de que si sirvo a Cristo o lo rechazo, eso se da en la mente. Las acciones son solamente el producto de lo que hay en nuestra mente. Por eso es que el propósito del enemigo es controlar la mente del ser humano. Si controla la mente del ser humano, controla toda su vida, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, todo. Así que el gran interés, el gran objetivo del enemigo es controlar tu mente, controlar tu mente. Ese es su objetivo. Y para poder controlar tu mente, necesita engañarte. Y para poderte engañar, necesita presentarte un falso mensaje. Un falso mensaje. Sí, señor. ¿Y dónde radica un falso mensaje? ¿Recuerdas cuál fue la forma en que Satanás logró engañar a la primera pareja? Sí, a la primera pareja la utilizó, es decir, la engañó utilizando una mezcla de cosas. Una cosa que era cierta y otra cosa que era mentira. Con que Dios os ha dicho que van a morir, hombre, no moriréis. Lo que Dios sabe es que el día que ustedes coman del fruto, van a ser abiertos vuestros ojos. Conoceréis el bien y el mal. Y es más, van a ser como dioses. Y esta mezcla de mentiras con verdad se convierte en una enorme mentira. Y así fue como Eva fue sometida al engaño de Satanás. Una alteración en la verdad. Cuando la verdad es alterada, entonces ya no es verdad, sino un engaño. Como vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis, la primera bestia se encargaría de cambiar los tiempos y la ley. Es decir, Satanás, el objetivo principal es alterar la verdad para después engañarte con esa verdad alterada y que tú la puedas creer. Ese fue el mismo método que utilizó con Eva en el Edén y es el mismo método que utiliza hoy con todas las personas. Es más, voy a ponerte un dato nada más para que lo reflexiones. ¿Cuántas iglesias cristianas existen? Hay más de 4,000 iglesias cristianas en el mundo. Y todas dicen ser la iglesia verdadera. Todas dicen ser la denominación correcta. Tener la verdad correcta. Y yo te pregunto, ¿es eso así? No. El Señor Jesús solamente tiene un pueblo. Un pueblo que por ahora está en todas partes. Está en todas las denominaciones. Por allí hay católicos piadosos que un día van a abrir sus ojos y dirán, no, esta no es la verdad de la Biblia. Hay muchos testigos de Jehová piadosos que un día dirán, oh, esta no es la verdad bíblica. Hay otros por allá que dirán, esta no es la verdad bíblica. Y poco a poco, esos remanentes comenzarán a salir
comenzarán a salir de esos lugares y a entender y a comprender la verdad correcta de la Biblia inalterable. Pero desde que a ti te dicen y te venden un evangelio alterado, entonces ya no es evangelio. Es una mentira, un engaño con el que están tratando de alcanzar tu mente. Porque si el enemigo logra captar tu mente, entonces controla tu vida, controla tus acciones y controla tus pensamientos. Entonces, cuando habla Apocalipsis 13 acerca de que la marca de la bestia sería impuesta en la mano derecha o en la frente, no está hablando de algo literal. ¿Por qué? Porque entonces la salvación no sería por arrepentimiento, sino por si me dejo poner el chip o no. Entonces hay que entender que así como el resto de elementos de Apocalipsis 13 son simbólicos, la marca de la bestia no tiene que ver con un chip, con un tatuaje, con una herradura en la cabeza. No, se trata de alcanzar tu mente. El enemigo es lo que quiere, alcanzar con el evangelio alterado tu mente. Algunos van a comprender que es un engaño, pero aún entendiendo el engaño dirán, no, pero es que si yo dejo de hacer esto, entonces ¿de qué voy a vivir? Hay muchas iglesias hoy día de movimientos progresistas que tienen 5,000, 6,000, conozco una personalmente que tiene 25,000 miembros y se reúnen en un estadio cada fin de semana. Y alguna vez, este pastor que dirige esa iglesia conoció el mensaje verdadero de la Biblia. ¿Y sabes cuál fue su respuesta cuando se le preguntó, ¿y ahora qué usted va a hacer? Él dijo, si yo le predico un mensaje diferente, de acuerdo al evangelio primitivo que el Señor nos dejó, al primero de la iglesia primitiva, entonces esta iglesia lo que va a hacer es lincharme, me van a quemar vivo. ¿Sabes por qué? Porque hay pastores y hay ministros que se han pasado la vida entera predicando un falso evangelio, no con el fin de enseñar a los hermanos, sino con el fin de mercadear con la palabra. Entonces, en vez de predicar un evangelio, el evangelio se ha visto contaminado como una fuente de mercado, una fuente de transacciones comerciales financieras. Y hay muchos pastores que ven el evangelio como una fuente de ingresos muy poderosa. Líderes cristianos que se transportan en jets privados, tienen sus limusinas que los transportan, cuando en realidad la Biblia nos enseña un evangelio puro, diferente, sencillo, práctico, de servicio. Por eso es que esta alteración en el evangelio, esta manipulación de la interpretación bíblica, busca cómo alcanzar la mente del creyente, porque el diablo quiere alcanzar la mente. Si alcanza tu mente, entonces controla tu vida, controla tus acciones y tus pensamientos. Por eso dices que la bestia, el sistema papal, junto con el sistema político mundial más influyente que es Estados Unidos, buscarán en algún momento controlar tu mente. ¿Cómo? Un evangelio alterado. Y ese evangelio alterado lo puedes encontrar en cualquier iglesia. Porque el enemigo busca controlarte. Pero si no me controla directamente convenciéndote con un mensaje equivocado, entonces te controlará diciendo, ¿sabes qué? Si no quieres está bien, pero quédate ahí con tu iglesia, igual vas a seguir ganando X cantidad de dinero. Entonces ya no es por convencimiento, sino porque a ti te conviene. Y entonces ya la marca no puede ser más en la mente, sino en la mano derecha, símbolo
de recibir o dar, símbolo de hacer transacciones comerciales convenientes. Por eso es que Juan dice que la marca sería puesta en la mano derecha o en la frente, que son símbolos de conveniencia o de convencimiento en realidad. La marca, olvídate del chip, olvídate del tatuaje 666. Esa no es la marca de la bestia, no es así como funciona, porque entonces nadie necesitaría arrepentirse para salvarse, solo necesitaría no dejarse tatuar. Y eso puede estar al alcance de los ricos, de los poderosos, de los que manejan un cuerpo de seguridad que los cuidan. Pero no se trata de un chip, se trata de una verdad alterada, de un engaño, de un usar la Biblia engañosamente para convencer tu mente de algo y que tú puedas hacer eso que los más poderosos quieren que hagas. Y todos fueron sometidos, dice, y el que no lograra, oiga esto, el que no sea marcado y el que no se deje convencer, el que siga siendo fiel a Dios en la verdad correcta, en los principios concretos, el que siga siendo obediente a Dios en los 10 mandamientos, entonces ese será perseguido. Será perseguido, porque la historia se repite. Lo mismo que sucedió en la Edad Media, cuando se persiguieron a todos los cristianos que iban en contra del sistema, de la misma manera se perseguirá a los cristianos que vayan en contra del sistema en nuestro tiempo de nuevo. Por eso es que los que no se dejen marcar, los que estén convencidos del Evangelio de Cristo puro, de acuerdo como fue puesto en la iglesia primitiva, los que estén de acuerdo en ser obedientes a los mandamientos de Dios, serán perseguidos. Pero ¿saben qué? También la Biblia nos enseña que las 7 últimas plagas, que serán eventos de algún modo consecutivos y paralelos en algún momento, no serán derramadas sobre los hijos de Dios, sino sobre aquellos que andan persiguiendo a los hijos de Dios. Lo más importante es que al final de la historia de la humanidad vemos a un pueblo de Dios que se levanta, que le recibe a Jesús y que dice: Señor, levantando sus manos, dicen: Señor, te hemos esperado y tú nos salvarás. Es allí donde el apóstol Pablo nos dice que seremos arrebatados de la tierra y subiremos al aire y recibiremos a Jesús en el aire, porque es donde emprendemos el viaje que nos lleva a las mansiones eternas, que nos dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que Jesús fue a preparar para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué maravilla! Saber que el mundo, por muy malo que se vaya a poner, por muy malo que se esté poniendo, al final de la historia, al final de la tormenta, habrá paz, porque habremos encontrado la salvación en Cristo Jesús. Los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis nos narran un momento especial, cuando los hijos redimidos de Dios están en el cielo y están allí en el mar de vidrio, y todos tienen palmas en sus manos y todos están vestidos con túnicas, con vestidos blancos, y todos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¡Oh, qué maravilloso será! Y uno de los 24 ancianos preguntó: ¿y quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y el ángel le responde: ¡ah! Estos son los que lavaron, guardaron los mandamientos de Dios, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, han vencido y ahora están alabando al Señor en el mar de vidrio, cantando el himno de Moisés y del Cordero.
Mi querido amigo, hermano, yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero vencer. Me encanta porque el libro de Apocalipsis, por muy caótico que parezca que es, en cada uno de sus temas encontramos que el vencedor obtendrá la victoria. En el mensaje a las 7 iglesias, el vencedor obtiene la victoria. En el mensaje de las bestias apocalípticas, el vencedor obtiene la victoria. En el mensaje a salir de Babilonia, el vencedor obtiene la victoria. En la segunda venida de Cristo, el vencedor obtiene la victoria. Y solamente pueden estar en el mar de vidrio los que fueron vencedores en la gracia de Cristo Jesús. Por eso te hago un llamado a ti, mi hermano. Dios no te hizo a ti perdedor. Dios no te hizo a ti un cobarde. Dios te llamó a ti, a este evangelio, porque eres un vencedor. Eres un triunfador. No porque hay algo bueno en ti o en mí. Es por la maravillosa gracia de nuestro Salvador Cristo Jesús. Es por Él que tú y yo somos vencedores. Es porque Él venció que tú y yo podemos vencer. Es porque Él ha vencido que nosotros tenemos ese derecho a vencer. Y es porque finalmente Él ascendió al cielo. Por eso nosotros iremos con Él para vivir con Él. Hoy quiero hacerte un llamado poderoso a serle fiel al Señor. A estar de pie aunque el cielo se quiebre, aunque el mundo se parte en dos, a estar firme en el Evangelio de Cristo Jesús. Nunca olvides sus mandamientos. Porque por mucho que se predique que los 10 mandamientos son historia y pasaron, la Biblia nos enseña que los 10 mandamientos son el estilo de vida del cristiano en Cristo Jesús, del cristiano que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Los 10 mandamientos siguen siendo el estilo de vida, sigue siendo la forma de vida de todo aquel que ha sido llamado por Cristo Jesús a su gracia. Y los vencedores al final de la historia son aquellos que guardaron los mandamientos de Jesús. Por eso te invito para que en esta oportunidad, cualquiera sea tu situación en este instante, le digas a Cristo Jesús: Señor, son tiempos difíciles los que se avecinan, pero hoy yo quiero estar a tu lado. Son tiempos difíciles los que vienen ahora, pero yo quiero nunca renunciar a tu gracia. Es tormenta enorme la que viene para tus hijos, pero yo quiero ser un vencedor. Que Dios te bendiga, hermano. No te desanimes. Nunca te rindas. Sé fiel hasta la muerte o hasta que Cristo venga por segunda vez. Que Dios te bendiga.